Creo que Dios nos está hablando, ¿verdad?, en distintas áreas de nuestras vidas. Y Él es muy específico en cómo está dando instrucciones, ¿verdad?, haciéndonos ver ciertos puntos de nuestras vidas, ¿verdad?, de manera individual. También como iglesia, obviamente, Dios está hablándonos. Por muchos años a mí me tocó estar nada más arriba tocando. Me acuerdo que yo le decía al pastor, yo quiero saber qué se siente estar ahí abajo. Y me acuerdo que pedí un permiso, no recuerdo, creo que 3 meses, algo así. Nomás aguanté un mes. Ya me andaba por subir otra vez a tocar. Porque realmente alabar a Dios, hermano, es algo que Dios nos ha dado, la voz, nos ha dado algunos poder desarrollarlo con, no sé, los panderos, algún instrumento, qué sé yo, de distintas maneras en cuanto a la alabanza, a la adoración en cantos, ¿verdad? Y es un regalo de Dios que cada uno tenemos distintos dones, distintos talentos, pero muchos tal vez quisieran tener alguno de los talentos para alabar a Dios, ¿sí? Y añoran. Me ha tocado conocer durante muchos años a algunas personas que han buscado el aprender algún instrumento sin tener sentido musical, ¿sí? Y yo veo el empeño que ponen y se pasan horas ensayando. Y aunque en mi caso o en el caso de alguien más se da cuenta de que no tiene ese sentido musical, pero tienen esa pasión por querer adorar a Dios a través de un instrumento. E igual gente hermanos que dicen, es que yo quiero, no sé, panderear, y luego panderean y dirían en el mundo, tiene 2 pies izquierdos y 2 manos izquierdas, ¿sí? No le sale. O quieren predicar y no tienen esa elocuencia para al momento de hablar, o quieren evangelizar y son más vergonzosos, qué sé yo. O sea, Dios, hermano, hay algo en la palabra que dice y que hemos estado hablando y que es acerca de su gracia, ¿sí? Y precisamente hoy estoy hablando todo esto porque vamos a continuar con esto de la doctrina de la gracia. Esta es la clase número 4. Y le voy a pedir que abra su Biblia en 2 de Corintios. 2 de Corintios 12. Y ahorita vamos a ver por qué le digo esto. Segunda de Corintios 12, 7. Amén. Le voy a pedir que se vaya poniendo en pie. Por favor, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer del 7 al 10 de manera alternada. Yo leo el primero, usted el segundo, y nos juntamos en el último, en el 10. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Amén. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera.
y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Todos juntos en 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así de pie vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, Señor, porque nos permites estar aquí. Por el privilegio, Señor, del regalo que tenemos de tu gracia. Quiero pedirte, Señor, que tu palabra, que las ideas de tu palabra, me ayudes a exponerlas, Señor, de manera fiel, conforme a tu palabra, Dios. Que cada uno de mis hermanos sea bendecido, Señor, igual que es bendecida mi vida, Dios, al escudriñar tu palabra, mi Dios. Damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. La gracia de Dios, hermano, es algo que ya vimos que está en todo. Cada detalle de Dios es un reflejo de su gracia. Todo detalle, ¿sí? Aún en los detalles difíciles, aún en las cosas difíciles, podemos ver la gracia de Dios, porque allí se encuentra, hermano. Y el mundo trata de entender, corrijo mejor, en lugar de decir el mundo, el hombre natural, ¿sí? Porque puede haber cristianos o gente que va a la iglesia, pero son personas que se manejan de forma natural y no espiritualmente, ¿sí? El hombre natural trata de entender el mensaje de la gracia de Dios por su razonamiento, por su entendimiento, ¿sí? Y trata de entender la Biblia también de esta manera, de forma razonada. Ese es el hombre carnal. El hombre espiritual es guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder comprender la palabra de Dios. Y ese hombre natural, hermano, cree que con las cualidades que tiene, con las fortalezas que posee, ¿sí? Con el conocimiento que puede tener, puede llegar a alcanzar esas metas y bendiciones que están escritas aquí en la palabra de Dios. También podemos llegar a pensar, hermanos, que nosotros mismos podemos derribar por nuestras propias fuerzas aquellas murallas, aquellos obstáculos que se presentan frente a nuestra vida. O sea, pensamos o piensa el hombre natural que mientras más fuerte sea en su trabajo, económicamente, popularmente, tenga una mejor posición económica, social, etcétera, ¿sí? Va a ser más fácil que pueda obtener la victoria frente a las situaciones adversas de la vida. ¿Y sabe qué, hermano? No es así. El apóstol Pablo, que fue el que dijo esto que leímos ahorita, ¿sí? Fue algo que hablaron, algo que Pablo estaba platicándole a los hermanos de Corinto, que él estaba viviendo y que algo que les platicó, que habló con Dios y que lo que Dios le dijo también les platica. Pablo fue un hombre que entendió perfectamente, hermanos, lo que es la gracia de Dios. Y la entendió por dos razones. La primera, porque le fue explicada directamente a él. El Evangelio fue entregado, ¿sí? La doctrina del Evangelio de la gracia fue entregado a los sumos apóstoles, a los que anduvieron con el Señor Jesús. Pero al apóstol Pablo, hermanos, le fue explicado esa doctrina del Evangelio de la gracia. ¿Sí? Pablo desarrolló, fue el encargado de comprender y explicar a los demás lo que significa, ¿sí? La doctrina
todo lo que tiene que ver con el evangelio de la gracia. A él se le entregó y se le explicó toda la ingeniería del desarrollo, hermanos. Por eso es que Pablo habla de muchas cosas muy profundas. Por eso es el que tiene más cartas en el Nuevo Testamento. ¿Sí? El evangelio que tenemos en la palabra de Dios, aunque le fue dada la doctrina a los sumos apóstoles, de los cuales Pablo, ya vimos también en las primeras clases, que es considerado como un sumo apóstol. ¿Por qué? Porque quien le explicó esto fue el propio Señor Jesucristo en persona. ¿Sí? Allá en el desierto, después de que Pablo se convirtió a Cristo. Ya hemos hablado algunas ocasiones de esto. Entonces, Pablo no solamente entendió esta doctrina de la gracia, lo que es la gracia de Dios, porque se le explicó al Señor Jesús, sino también, hermanos, porque la vivió. Y de una manera muy fuerte. ¿Sí? Acabamos de leer este pasaje, lo que pasaba con Pablo. Y Pablo dice, miren, por todas estas revelaciones, todo lo que el Señor Jesús le explicó, todo lo que el Señor le dijo del evangelio, de muchas cosas, dice en el verso 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, o sea, para que no me creciera, para que no me enalteciera, para que no me volviera soberbio, me creyera mucho. ¿O cómo le podríamos decir a eso? ¿Cómo se le dice aquí? Ensoberbecerse. Sí, o sea, para que no me hiciera muy sangrón, para no creerse mucho, más que los demás. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? Para que no pasara todo eso, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Un mensajero de quién? De Satanás, que me abofeté. Fíjense nomás, para que no me enaltezca, o sea, de más, sobremanera. Dice, y ya le he pedido 3 veces, le he rogado al Señor 3 veces que me lo quite. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En este pasaje, Pablo va en contra de todo razonamiento humano. ¿Puede usted imaginarse a alguien diciendo que la debilidad es mejor que la fortaleza? ¿Ha escuchado en los trabajos eso? Que le digan, no, es que eres muy fuerte, no, eres muy bueno en lo que haces, no te puedo dar el trabajo. ¿Sí? Necesito a alguien que sea malo, que no la hagan aquí en contabilidad o en administración, o si vas a cargar cosas y llega uno y todo. ¿Sí? A ver, levanta eso. Ándale, contratado. ¿Por qué? Por débil. Precisamente es lo que estábamos buscando. Alguien débil. Mira, ahí están todos fortachones, pero esos no nos sirven. Tú eres el bueno. Esa es la idea, hermano. ¿Sí? Dígame, o sea, no va en contra del razonamiento humano. Pero Pablo, después ahí en el versículo 9, ¿sí? En el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué es lo que hacía? Me gozo en las debilidades, y no nada más en eso, en las afrentas, en las necesidades que tenía, se gozaba en Cristo, en las persecuciones que sufría, en las angustias que vivía, hermano. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué ilógico. ¿Por qué diría algo así? ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito
hasta en las experiencias dolorosas de nuestras vidas que vivimos. Y Pablo tuvo muchas experiencias dolorosas, entre ellas un problema de salud crónico, al que se refirió como un aguijón en la carne, y que vimos que oró, le rogó 3 veces al Señor que se lo quitara, pero él no quiso hacerlo, y hasta como que se oye feo, Dios no quiso sanarlo. Dígame, ¿a poco no se escucha ilógico para nosotros los cristianos? Dios no quiso sanarlo. No quiso sanarlo. ¿Qué diría de esto algunos cristianos que llevan doctrinas como la de la prosperidad y otras doctrinas torcidas que no están bien? ¿Dirían que a Pablo le faltó fe? ¿Creo que le haya faltado fe a Pablo? No. ¿Sí? ¿Dirían que Pablo estaba mal? ¿Dirían que Pablo, qué sé yo, tantas cosas? Que él estaba enfermo porque quería. También he escuchado eso. Porque Dios nos ha dado a nosotros la autoridad, y en el momento que nosotros querramos, podemos ser sanados. Que Pablo no tomó la sanidad que Dios le estaba dando. ¿Cree usted que no haya sido así? Pablo, hermanos, él si le rogó al Señor que lo sanara, era porque Pablo estaba sufriendo. Pablo quería dejar de sufrir en su carne. Describe esta enfermedad, ¿sí?, como un mensajero de Satanás. Dice que lo abofeteaba. Qué tremendo, hermano, esto. Cabe señalar que Pablo sabía el por qué estaba pasando lo que estaba pasando, y Dios se lo reveló, y aquí Pablo explica por qué, y comienza dando la explicación. Les dice: estoy enfermo, y no les dice: oren por mí, hermanos de la iglesia de Corinto, oren por mí para que Dios me sane. ¿O sí hace eso? No. Ahora, no estoy diciendo que está mal hacerlo. Cuando estamos enfermos, la palabra de Dios dice que oremos los unos por los otros, ¿sí? Que los ancianos le unjan y oren por el enfermo, y el enfermo va a sanar, dice la palabra de Dios. Pablo, por eso, no comienza diciendo esto, sino en el versículo 7 empieza explicando lo que ya le había sido revelado a Pablo, el por qué estaba enfermo. Había un propósito de Dios en esa enfermedad. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que no se creyera, que no se enalteciera, ¿sí? Que no perdiera piso, que no dejara de ver a Dios, que no se perdiera su alma. Por esa causa, Dios le puso como un lastre, un freno. ¿Para qué? Para que no se fuera más allá. ¿Usted ha visto en los autobuses que en la parte de atrás, cuando va en carretera, dice: este autobús está algo así como regulada su velocidad y solamente puede ir a 95 kilómetros por hora? ¿Ha visto eso que dicen los autobuses? Desde hace años, ¿sí? ¿Sabe que eso es una mentira, verdad? Porque yo voy a 120 y me rebasan esos autobuses, y yo veo que dice eso atrás. El autobús va como 140, y no exagero. Una vez de aquí a Guaymas, hace años, iba un Tufesa. Usted sabe que los Tufesa vuelan hasta para afuera de la carretera a veces. Y iba yo a 120 y pasó el Tufesa, y digo: pues ¿a cuánto va? Pues ahí te voy. Yo también dije, pues le subí a 160, 170 y no pude alcanzar. ¿A cuánto iría el Tufesa? Así que si usted va a subirse en un Tufesa, primero póngase a cuentas con el Señor.
Mira, acompáñenme en Santiago, no pierda por favor ahí 2 Corintios. Santiago capítulo 1. Santiago 1, del 2 al 5. Vamos a ver cómo es que Dios... ¿Has escuchado este versículo de voy a tener un examen? Pídele a Dios sabiduría. ¿Sí? Ahí dice en su palabra que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ahí dice en su palabra. A ver, vamos a entender esto, hermano. ¿Sí? Vamos a leer desde el 2 y vamos a ver a qué se refiere Santiago cuando está diciendo que le pidamos sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Aquí dice la explicación. Por favor, alguien puesto de pie, lea del versículo 2 al versículo 5 y usted me va a decir para qué es esa sabiduría, para qué debemos de pedir sabiduría. Del 2 al 5, por favor. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro, Santiago 1. amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Amén. ¿Para qué es la sabiduría? ¿Para qué debemos de pedir la sabiduría? ¿Para cuándo? Para cuando os halléis en qué? Verso 2. En diversas pruebas. ¿Sabe de qué habla esto? Precisamente de lo que Pablo estaba hablando aquí. Pablo sabía el por qué estaba pasando lo que estaba pasando en su vida, porque él había pedido esa sabiduría. La sabiduría que dice este versículo, sí, gloria al Señor, le pedimos a Dios que nos ayude en los exámenes, que nos ayude en muchas cosas. Pero este versículo, hermano, habla exclusivamente de cuando estamos pasando por pruebas. Tenemos todo el derecho de pedirle a Dios que nos ayude a entender por qué y para qué. Es decir, qué propósitos, por qué Dios está permitiendo que esté enfermo, que haya escasez económica, que tenga problemas en el trabajo. Cuando estamos pasando por pruebas, hermano, no tentaciones. Hay una línea muy delgada entre las tentaciones. Ay, Señor, mira aquella chamaca ahí, ay, no es cristiana, pero yo sé que también quiere conmigo y ay, Señor, ¿por qué me mandaste esa tentación? No, Dios no manda tentaciones. ¿Sí? El que manda las tentaciones es Satanás. Dios nos manda pruebas. Y ya lo he dicho, ¿cómo diferenciar una prueba de una tentación? Es bien fácil. ¿Sí? En la prueba, lo que tienes que hacer, no lo quieres hacer. Es que, ay, tengo que... Pero es que no quiero, y sabes que Dios te está diciendo que lo hagas o que no lo hagas. Tú dices, es que no, o sea, tu carne le molesta. Esa es una prueba de Dios. Y en una tentación es cuando lo quieres hacer. ¿Sí? Ninguna prueba de Dios tu carne va a querer hacerlo, va a querer pasarla. Pero toda tentación que le envíe Satanás va a ser como que, wow, no, sí, Señor, ven aquí, yo iré. Chamacos ahí, con la abuelita esa. O hay muchas otras cosas, hermano. Así usted puede diferenciar si es una prueba de Dios o una tentación de Satanás. Entonces, cuando estemos en diversas pruebas, hermano, ¿sí? No en las tentaciones, sino en las pruebas que Dios nos permite pasar, ¿sí?
ahí es donde podemos pedir esta sabiduría. De eso habla este versículo, y de eso, en eso se aplica, hermano. Ese es el contexto del versículo. Este es el contexto del versículo. ¿Sí? Y Pablo, hermano, tenía esa sabiduría. ¿Por qué? Lo vemos al principio, cuando él les da la explicación a los hermanos de Corinto y les dice: es que tengo este aguijón en mi carne, para que no me vaya yo, que no vaya a haber altivez en mi corazón, que no vaya a haber, que no me vaya yo a enaltecer por todas las revelaciones que Dios me ha dado. ¿Sí? Ahora dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Dos cosas bien interesantes en este punto. ¿Quién cree usted que mandó ese mensajero de Satanás? ¿Quién cree que autorizó que ese mensajero de Satanás llegara a la vida del apóstol Pablo? ¿Satanás? Satanás tuvo que pedir permiso. ¿Se acuerda con Job? Iba Satanás y le decía: no, pues sí, pues como tiene todo, tiene casa, tiene hijos, tiene... ¿qué? Pero quítale todo. Y Dios le dio autorización. Quítatelo. Y ¡pum! Y Job siguió fiel a Dios. Fue probado, estaba siendo probado Job. Y luego vuelve otra vez Satanás delante de la presencia del Padre y le dice: sí, pero pues como está sano, está muy sanito, bien robusto. Y así lo fue tocando. Pero Dios era el que daba autorización. ¿Quién dio autorización para que fuera enviado ese aguijón, ese mensajero de Satanás, a bofetearlo? Tuvo que haber recibido autorización del Padre eterno. Sí. Uno, esa es. Y la otra cosa, hermano: ¿a quién fue Pablo para pedirle que le fuera retirado ese aguijón, ese mensajero de Satanás? ¿Con quién habló Pablo? ¿Con Satanás? ¿A quién le pidió 3 veces? Al Señor Jesús, a Dios. Por eso yo enfaticé el domingo pasado: usted ni yo tenemos nada que andar con que Satanás, deja a mi hijo, Satanás, ya quítate de mis finanzas. No, usted no tiene nada que hablar con Satanás. Si el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo que recibió revelaciones del propio Señor Jesucristo en persona, después de que el Señor Jesucristo ya había sido glorificado, ¿sí?, él mismo no fue con Satanás a decirle: Satanás, te reprendo y vete de aquí porque no tienes parte ni suerte, y Dios me ha puesto por cabeza y no por cola, así que vete en el nombre de Jesús, te ato de pies y manos y te envío a los abismos, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ni yo no tenemos nada que hablar, hermano, con los achichincles. Usted y yo tenemos que ir a hablar con nuestro Padre solamente, porque tenemos Padre en el cielo. Tenemos Padre en el cielo. Así que siempre recuerde esto, hermano. El apóstol Pablo lo que hizo, y se lo dije a los hermanos: 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Por qué? Porque solamente el Señor tiene el poder para hacer estas cosas, hermano. Solamente Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Amén. Luego le dijo, en lugar de sanarlo, el Señor le da una respuesta media extraña, hablando humanamente, carnalmente, y le dice: bástate mi gracia. Es decir, mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia es suficiente para ti. Como diciéndole: mi amor y misericordia te permitirán seguir adelante solamente por la gracia que he derramado en tu vida.
Mi gracia es suficiente. Y la gracia de Dios, hermanos, es suficiente. ¿Para qué? Para sacarnos en medio de las situaciones que vivimos, de las cosas difíciles, cada momento difícil, cada prueba, cada necesidad, angustia. Es una oportunidad para que Dios manifieste su gracia en tu vida. Pablo, no sé si estaba mal, no sé qué piense usted, pero Pablo dijo, me gozo en las debilidades. ¿A cuánto les gusta que la gente sepa que eres débil en algo? A mí no. A mí me avergüenza mucho. No sé usted. ¿Sí? Que oye, que súbete ahí al techo. Oye, no, espérate, es que no puedo. ¿Por qué? No, pues si a duras penas me subo a una silla y ya siento que se me... Es que le tengo miedo a las alturas. Le tiene miedo a la luz. ¿Cómo nos sentimos? Es una debilidad. ¿Sí? Es una debilidad. Y estoy dando un ejemplo. Oye, que métete a bañar. No, es que... No, bueno, esa no es debilidad, ¿verdad? Es que soy débil. El jabón. Me da miedo el jabón y el estropajo. Miedo al agua, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero Pablo dice, me gozo en las debilidades que tengo. Me gozo en las afrentas, ¿sí? Es decir, en los ataques que recibo. Cuando tengo necesidades, me da gusto. O sea, qué ilógica, qué ilógico la manera de pensar, el pensamiento del apóstol Pablo. El domingo pasado hablamos sobre los pobres en espíritu, aquellos que su vida está en una bancarrota espiritual, que saben que no les queda nada, aquellos que reconocen que lo único que les puede dar valor a su vida es tener a Cristo en el corazón. Eso es el pobre en espíritu. Y la palabra aguijón, hermano, esa palabra era utilizada en aquel tiempo. El aguijón era un instrumento utilizado por aquellos que iban ya fuera en carreta, ¿sí? Usted ha visto ahora que si alguien va en alguna carreta o va, pues ya no se utiliza las yuntas de bueyes, los arados con animales, o se usan muy poco, ¿sí? Todavía me ha tocado ir en carretera y alguna que otra vez, yo creo que una o dos veces en muchos años, me ha tocado ver a alguien arando con yunta. Entonces, el que iba con esos animales ahí, ¿sí?, llevaba un instrumento que era una vara larga, y en la punta, ¿sí?, se encajaba, haga de cuenta como un clavo, pero le quita la cabeza y lo encaja con la punta del clavo para allá, para afuera. Entonces, eso le llamaban aguijón. Entonces, cuando el animalito comenzaba ahí a no querer caminar o a no obedecer, ¿sí?, ahorita se utiliza pues una varita, no recuerdo el nombre de esa, fuste, no me acuerdo, se le golpea. Bueno, en aquel tiempo, sobre todo a los bueyes que son de piel más gruesa, con eso les iban picando, ¿sí? Y el animal pues se movía. Pero ¿por qué se movía? Porque le lastimaba. Entonces Pablo, cada vez que quería su alma y su carne, como que por las revelaciones que tenía, ¡pum!, venía el aguijón. ¿Y qué era lo que hacía? Bajaba eso, hermano. ¿Sabe qué es lo que yo veo ahí? El amor de Dios. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios sería tan cruel de mandarle una enfermedad a un siervo tan hermoso y poderoso como el apóstol Pablo, que lo amaba tanto? ¿Sabe por qué? Porque Dios también amaba al apóstol Pablo y estaba cuidando
su salvación, la salvación, que Pablo no perdiera la salvación. Pero también estaba cuidando el evangelio, la explicación del evangelio de la gracia que Dios le había puesto en las manos de Pablo. Porque si Pablo, hermanos, cometía un error, podría echar a perder la credibilidad de todo lo que él había hablado acerca de ese evangelio, acerca de esa doctrina. Y eso es el aguijón, ¿sí? Lo lastimaba, no mataba, pero sí lastimaba. Y Pablo tenía entendimiento de por qué tenía ese aguijón. Él dijo: para que yo no me enaltezca. ¿Sí? Ahí tenía la sabiduría de parte de Dios. Algunos dicen que ese aguijón era que Pablo tenía problemas en su vista y pedía a Dios que le permitiera ver. Pero Dios le contestó y le dijo: bástate mi gracia. Pero no se dice exactamente en la palabra de Dios cuál era el aguijón, pero cualquiera que haya sido, ¿sí?, le pidió 3 veces que se lo quitara, y Dios no quiso, por amor a Pablo. ¿Sí? Hermano, nunca se te olvide que la gracia de Dios está en tu vida. Nunca olvides eso. Y que su gracia es la que te ayuda a cada momento, para que tu fe no se extinga, no se apague. Es la gracia de Dios. Cuando no tenemos la gracia, es cuando nos llenamos de orgullo. El cristiano se llena de orgullo, hermano. Nos enaltecemos. Lo que Dios estaba evitando con el apóstol Pablo, que se enalteciera. Y sabe que cuando una persona se enaltece, se llena de orgullo, no se da cuenta esa persona. Acuérdese que el orgullo es como el mal aliento. Nadie se da cuenta que trae mal aliento excepto todos los demás. Llegas ahí, hola, ¿cómo estás? Y todos, ¡ay!, hasta le lloran los ojitos. Pero el que llegó con el mal aliento, ni cuenta se dio. Hasta que alguien de confianza le dice: oye, ¿no quieres un chicle? Y el otro: no, estoy bien. Y le dice: no, ¿quieres un chicle? Si no es por ti. Hay que cuidar el medio ambiente. Así es, hermanos, el orgullo. Una persona altiva, una persona orgullosa, no se da cuenta que es orgulloso. ¿No se da cuenta que hay altivez en su corazón? ¿Sabe quiénes se dan cuenta? Todos los demás. Con los que trata, se dan cuenta cómo esa persona, ¿sí?, es altiva, y dicen: ¡oh! ¿Cómo se cree mucho fulano, fulana? Usted lo tiene que haber visto en otras personas. Pero ¿qué tan exentos o lejos estamos nosotros de que no nos hayamos dado cuenta? En ciertas áreas de nuestra vida hay orgullo y no nos damos cuenta, hermanos. Dios estaba cuidando al apóstol Pablo de esto. Y cuando un cristiano se llena de orgullo, o existe ese orgullo, esa altivez en su corazón, ¿sí?, ese cristiano también llega a pensar sin darse cuenta, sin darse cuenta, y no aquí, sino acá, y a pensar como decir algo como esto: yo no necesito del poder de Dios. No lo piensa en la cabeza, pero sus acciones empiezan a reflejar esto: yo estoy bien, yo estoy fuerte, tengo buen trabajo, tengo buen ingreso, puedo ir de aquí a allá sin ningún problema, tengo fuerza, yo estoy bien, no necesito de Dios. Su boca no lo dice, su mente tampoco a lo mejor lo asimila de esa forma, pero sus actos lo demuestran.
Acuérdense que somos conocidos no por nuestras palabras, sino por nuestros hechos, por nuestras obras, hermano. Y cuando pensamos así, hermano, con altivez, lo único que hacemos es impedir que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Por eso es que a veces Dios permite que seamos humillados. Por eso a veces Dios permite, hermano, ¿sí?, que vengan cosas difíciles en nuestra vida. Y dice uno, ¿por qué, Señor, estoy pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello, Señor? Solamente hay dos respuestas. Bueno, a lo mejor hay más, pero hablando en este tema, en este sentido. Una, porque ya hay altivez en nuestros corazones. Y Dios, mira, está ahí, permite que un enviado de Satanás nos dé un piquetito ahí con el algo. ¡Ay, Señor! ¡Ay, me dolió! ¿Tú no eres un Dios que haga eso? Pues con Pablo lo hizo, hermano. Con Pablo lo hizo, porque amaba a Pablo y no quería que Pablo se saliera del redil, de su redil, del redil de Cristo. ¿Sí? Y Dios permite, hermanos, a veces que seamos humillados, como diciendo, te voy a permitir esto, ¿sí?, para que no te enaltezcas, para que no te gloríes en tus fortalezas, para que te acuerdes que yo soy el que te da la fuerza y la vida cada día. Acuérdate, como diciéndonos Dios, ¿verdad? Acuérdate que si no fuera por mí, no tendrías ni la familia, ni el trabajo, ni la salud, ni la fuerza para ponerte de pie y hacer lo que tú tanto dices que haces. No podrías ir y venir a donde vas y vienes. A veces Dios permite estas cosas, hermano. Pero ¿cómo es nuestra actitud? Pablo, él dijo, yo me gozo en los problemas que tengo. Yo me gozo en la enfermedad que tengo. Ella tenía un entendimiento, hermanos. Cuando no hemos buscado esa sabiduría de parte de Dios para entender los problemas que estamos atravesando, hermano, no hay gozo, hay tristeza. ¿Sí? Hay tristeza que puede llegarse a convertir en amargura. Y hasta en reclamos a Dios mismo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué lo permites? Ahí es momento de decirle, Padre, dame sabiduría para comprender tus propósitos en medio de esta situación que estoy pasando. Dame sabiduría para entender por qué está pasando esta situación. Todos, hermanos, tenemos debilidades. Todos. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Las debilidades no son un accidente. Yo tengo las mías, usted tiene las suyas. Cada uno tenemos debilidades distintas, pero no son ningún accidente. Ahora, no quiero que confundamos aquí las debilidades con el pecar. Ay, es que yo soy bien débil con la chamaca, me va a decir algún chamaco, ¿verdad? Ah, es mi debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Las chamacas. ¿Y las chamacas? Los chamacos. ¿Sí? O no, es que mi debilidad son mis hijos. O mi debilidad es la cerveza. Es que mi debilidad es decir malas palabras. Ah, esa es mi debilidad. No, esos no son debilidades, esos son pecados. ¿Sí? Las debilidades son aquellas cosas que escondemos, hermano, y que no causan que pequemos delante de Dios, sino que son parte de lo que Dios, de lo que somos. Entonces,
Dios, hermano, deliberadamente ha puesto debilidades y nos hizo con debilidades específicas a cada uno de nosotros. Así que si somos débiles en ciertas cosas, hermanos, de nuestra vida, es porque Dios así lo ha permitido, porque Dios así lo ha querido. Y aclaré, hermano, no respecto a los pecados. Es que soy débil y caigo luego me gusta ir al casino a apostar, soy muy débil. No, esas no son debilidades, no, eso no lo revolvamos con esto. A veces gente tiene fortalezas para hablar en público y otras personas no, es su debilidad hablar en público. Pero Dios, hermanos, en esas debilidades exactamente es donde dice que Él manifiesta su gracia. En esas debilidades. Salud. A Dios no le impresiona la fuerza ni la autosuficiencia de nadie. Ni tú ni yo podemos impresionar a Dios. No, Señor, yo puedo. A mí nomás dime dónde. Mira, yo voy y lo hago. Tú nomás márcame el punto. Nomás dime quién, Señor. Y mira, yo voy y te lo convierto. Si está enfermo, voy y te lo sano, Señor. Tú nomás dime. No, Dios no, hermano. Con Dios esas cosas no funcionan. A Dios no lo impresionamos con ese tipo de cosas. De hecho, Dios es atraído por los débiles. A Dios lo atraen las personas que son débiles. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? No cualquier débil, sino aquellas personas débiles que admiten su debilidad delante de Dios. Que le dicen: Dios, yo soy débil en esto, en aquello. Disculpe. Jesucristo consideró dar reconocimiento, hermano, ¿sí?, a aquellas personas que son débiles. Y de esto hablamos la semana pasada ahí en Mateo 3. Y no lo abra, usted lo va a recordar. O sea, Mateo 5, 3, donde dice: bienaventurados, o sea, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y un pobre en espíritu es aquel que reconoce que no tiene nada, que está en bancarrota espiritual. Es débil, está desprotegido, no cuenta con recursos de nada. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo dice que son dichosos, que son bienaventurados. Esto se refiere a una actitud, hermanos, en la vida del hombre. Es una actitud, el presentarlo delante de Dios con esa actitud de decir: Señor, ¿se acuerda? Bueno, esto creo que lo vimos acá el martes, de cuando estaba en la sinagoga un fariseo y se levantó ahí y empezó a orar en voz alta y a decir: oh Dios, gracias porque a mí no me has hecho como estos pecadores, porque yo no soy como esta bola, Señor, que pecan de ti, delante de ti tan feo. Gracias porque no me hiciste como ellos, es más, y gracias porque no soy como aquel publicano que está allá atrás, sentado allá atrás. Y allá atrás estaba un publicano. ¿Se acuerda quién era el publicano? El que cobraba los impuestos, ¿sí?, y los llevaba a Roma. Pero ese que cobraba los impuestos a los del pueblo, a los judíos, al pueblo de Israel, era un israelita. Entonces, pues, a todos los israelitas les caían mal los publicanos, porque pues traicionaban a la patria, pues, por quedar bien con los de Roma. Trabajaban para los de Roma. Entonces ese fariseo dijo: no, gracias porque no soy como aquel, puesto de pie y todo.
Y el Señor Jesucristo dice que el fariseo allá estaba sentado ahí atrás, allá donde nadie, y calladito ahí, oró en voz bajita. Dice que se golpeaba el pecho. Perdón, el publicano. Sí. Y se golpeaba el pecho y decía: ay, Señor, ten piedad, porque soy pecador, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. El publicano, hermano, ¿sí?, tenía entendimiento, comprendía su situación, que él estaba mal y necesitaba a Dios. Mientras que el fariseo se sentía: wow, yo soy súper espiritual, estoy súper bien. Dios no anda buscando a ese tipo de gente. Dios está buscando gente como publicano, que sea humilde delante de Dios. Hablamos del rico, del pobre en espíritu. Dijo el Señor Jesús que de ellos es el reino de los cielos, y vimos actitudes de un pobre en espíritu. Pero ¿cómo sería un rico en espíritu? Hablando de manera racional, ¿verdad? Un rico en espíritu es aquel que está lleno de conocimientos, ideas, pero ideas de él mismo, no ideas de Dios. Y vive su vida, y vive el evangelio, y vive lo que quiera a su manera. ¿Por qué? Porque yo sé cómo. Ese es un rico en espíritu. ¿Sabe cómo le dicen en mi rancho a los ricos en espíritu? Altivos. ¿Y cómo ve Dios al altivo? Pero al humilde, sí, de cerca. Dios ve de lejos al altivo, y al humilde lo ve de cerca. Hoy, hermanos, podemos dar gracias a Dios de que Él puede sacar fuerzas de nuestras debilidades. Hoy podemos tener una actitud de gozo al enfrentar nuestras debilidades, hermano. Y esto que acabo de decir lo voy a transformar en pregunta. ¿Hoy podremos tener alguna actitud de gozo al enfrentar y reconocer nuestras debilidades? Pablo tenía esa actitud de gozo. Él decía: yo me gozo. Yo me gozo. Tenemos promesa, hermano, de Dios en medio de nuestras debilidades. Y mire lo que dice Isaías 40:29. Isaías 40:29. Bástate mi gracia, le dijo el Señor Jesús, y no quiso sanarlo. Qué tremendo. Isaías 40:29 dice, ¿quién lo puede leer, por favor, en voz alta, puesto de pie? Amén. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Dígame si eso no son debilidades, que nos cansamos. Es que ya me siento débil, decimos, ya no puedo más. Pero dice la palabra de Dios que Él da esfuerzo al cansado. Y eso de esfuerzo habla no solamente de fuerzas materiales, porque más adelante dice, y fuerzas al que no tiene. Él da esfuerzo, y el esfuerzo habla de una actitud. ¿Cuántas veces hemos querido arrojar la toalla, hermano, en las cosas de Dios? Ya nos cansamos. Ya, hasta aquí. Ya no puedo, ya fue mucho. ¿Sí? Todo lo que tengo que batallar, todo lo que tengo que sufrir, todo lo que y para nada. Y estoy hablando de cuando estamos haciendo las cosas de Dios, porque si estamos como el rico en espíritu que hace las cosas de Dios a su manera, ¿sí?, y se cansa, pues te cansaste porque Dios no te está fortaleciendo.
Pero la palabra de Dios es muy clara y dice que Él da esfuerzo al cansado. Él da ánimo de decir, no, lo voy a seguir haciendo. Y luego dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El camino de Cristo, hermano, es un camino que desgasta, que cansa, que consume el alma, que consume nuestro cuerpo también, pero que cuando está ya casi por desfallecer, Él viene y nos llena con el poder de su fuerza. Cuando nosotros nos sintamos derrotados, hermano, y no hay fuerza para continuar adelante, es allí donde Dios manifiesta de su poder. Es ahí donde la gracia de Dios se presenta, hermano, porque Él se perfecciona en la incapacidad humana, en medio de las situaciones en las que nosotros somos débiles y no podemos afrontar. Ahí es donde Él revela su grandioso poder, hermanos, para levantarnos. Y nos damos cuenta y decimos, fue Dios nada más, porque yo ya no podía. Yo sé que usted lo ha vivido esto. Usted sabe de lo que estoy hablando. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Y en Mateo 11:28, este es el último verso que leemos, hermanos. ¿Qué puede estar sucediendo en tu vida? ¿Qué debilidades traemos ya en nuestra vida? Mateo 11:28. Yo lo voy a leer. Pero ¿qué debilidades tenemos? ¿Con qué batallamos? Y me refiero a la hora de hacer las cosas para Dios, a la hora de permanecer en esta fe en Cristo. Es decir, para seguir siendo cristiano, ¿qué tantas cosas enfrentamos? Para seguir sirviéndole a Dios, ¿qué tantas cosas enfrentas? Pablo habló de dos cosas. Una era externa, una era el aguijón que le fue enviado. Y a veces, hermanos, Dios, mira, ahí tenemos un aguijón en nuestra vida, o varios. Y no piense en el esposo, en la esposa, y ay, qué aguijonzote me diste, padre. No, hombre. O uno de los chamacos, uno de los hijos, no, hombre, este aguijoncito, Señor, ay, Señor. No, ¿qué es lo que viene y te golpea? ¿Sí? ¿Qué es lo que te lastima tu alma? A lo mejor pueden ser circunstancias en un matrimonio. A lo mejor pueden ser circunstancias realmente con los hijos. ¿Sí? Pero Pablo nos dijo, y antes de leer ahí en Mateo, usted quédese ahí en Mateo, ¿sí? Él nos dijo que se gozaba en las debilidades. Ok, las debilidades, ok, esas yo las traigo y las traigo de fábrica, o se me han ido desarrollando, ¿sí? Conforme vamos creciendo, haciéndonos más viejos, nos vamos haciendo más débiles en ciertas áreas de nuestra vida. A cierta edad, luego ya dicen, no, es que yo no quiero manejar. ¿Por qué? No, es que ya no. No. Y toda la vida manejaste y dices, no, es que ya no. ¿Por qué? Porque no. Porque ya no hay esa resistencia en los nervios para poder manejar. ¿Sí? Y empezamos a cambiar, hermanos. Esas son las debilidades. Pero ¿qué de las afrentas? ¿Qué de las necesidades? De las persecuciones. Ay, pero aquí no hay persecución. Pero ¿cuántos no son perseguidos? ¿Cuántos no son acusados, juzgados y sentenciados en su propia casa nada más por servir a Cristo? Nada más por servir, y es más, nada más por seguir a Cristo, es decir, por ser cristiano. ¿Sufres persecución? Tus hijos, los vecinos, los amigos. Ahí va, el aleluyita, ahí va. La aleluyita, le decían a mi esposa allá en la primaria.
Y como ella nos ha compartido, hasta le tenían su cancioncita. Aleluyita, y quién sabe qué tanto ahí decía la cancioncita. ¿Qué nos trabaja cuando saben que somos cristianos? Y luego nos piden hacer cosas que no son de acuerdo a... Y eso es una persecución, hermano. Y ya se está presentando. Y cada vez va a ser peor. ¿Qué en la escuela? Cuando te piden en la prepa, en la secundaria, en la universidad, que admitas algo que tú sabes que no está bien. Y el maestro te exige que hagas ese trabajo o que expongas sobre algún tema, ¿sí?, que sabes que no está bien delante de Dios. Y que dicen, si no lo haces, mira, yo respeto tus creencias, te va a decir el maestro. Yo respeto tu creencia, o sea, tú sigues haciendo y creyendo en lo que tú, pero aquí cumple con lo que tienes que cumplir. Pregunto, ¿con quién vas a cumplir? ¿Con Dios o con los hombres? Esa es persecución, hermano. ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a perder cosas aquí en la tierra, pero vas a ganar, hermano, recompensas eternas allá en el cielo. Y aquí hay personas que sufren persecución, hermanos, desde sus casas, amistades, familias, trabajos, escuelas, etc. ¿Por qué? Porque estás intentando seguir y servir a Cristo. Y pareciera que todos, ¿sí?, de todos pareciera que tú eres el raro ahí de la casa, del trabajo, de la familia, de los amigos. Aún cristianos, en las casas. Y hay gente, hermano, que todavía hasta conoce tus debilidades, y esa gente son los cercanos, la familia, y te las ponen así. Mira, ¿has visto cuando te les embarran los pasteles, verdad, en la cara? Y te las echan así, y todavía hasta le dan vuelta, ¿verdad? Pues te sacan todavía tus debilidades y tus errores. Ay, sí, pues si tú, bien que te acuerdas cuando, y eso lastima el alma, hermano, profundamente. Eso lastima el corazón. Eso causa un cansancio y empieza nuestra mente a decir, pues sí es cierto, sí es cierto. Y comienza el desánimo, comienza el dolor. Porque pecadores todos somos, pero somos pecadores arrepentidos. ¿Que nos equivocamos? Sí, nos equivocamos. Errores todos los días cometemos. Pero vamos a Dios. Cuando Dios nos hace ver nuestro error, o lo vemos en la palabra y nos damos cuenta de nuestro error, y decimos, sí, Padre, perdóname, Padre. Y si tenemos que ir a pedir perdón a alguien, vamos y nos disculpamos por ese error que cometimos. Y Dios lo olvida, pero nuestra gente que está alrededor parece que no, y está esperando nomás el momento, mira, de sacarlo a la luz. ¿Sabe qué es más fácil? Reconocer que somos débiles. Sí, es cierto, yo fui débil. Sí, soy débil. Pero la gracia de Dios es la que me ha sostenido. Y porque Él me escogió, es que yo con permisito, y aunque te caiga gordo y me vuelvas a decir, me sigas diciendo mis errores, con permisito, pero me voy a la reunión y ahí nos vemos. Y nuestra mente, hermanos, a veces es la primera que nos acusa. Nuestra carne. ¿Por qué? Porque Satanás llega ahí, mira, a decirnos, a susurrarnos al oído. Ay, si tú acuérdate, si tú esto. ¿Con qué cara vas a decirles? No, pues si no es por la cara que tengamos. Es porque la palabra de Dios nos dice, nos explica qué es lo que debemos de decirle a la gente. No vengo a decírtelo porque yo creo o porque yo pienso. Vengo a decírtelo porque la Biblia lo dice. Y eso es lo que me da autoridad para decírtelo. Pero todo esto desgasta, hermano. La palabra de Dios, vamos a Mateo 11:28 para terminar. Dice,
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esto dijo el Señor Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Se fijan que la humildad sigue siendo una base? Manso y humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Cristo. Con Cristo en mi vida, con Cristo en tu vida. Cuando eres débil, entonces eres fuerte. Con Cristo en nuestras vidas, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Hoy te pregunto, ¿cuál es tu debilidad? Si Dios te preguntara cuál es tu debilidad, te diría, entrégamela. Y yo te voy a mostrar mi poder a través de esa debilidad. Él te diría, tu debilidad es mi oportunidad para poder mostrar el poder de mi gracia en tu vida y en los tuyos. Porque nada es imposible para Dios, hermano. ¿Cuál es el aguijón en tu carne? Pablo estuvo dispuesto y no renunció a servir a Dios por causa del aguijón. ¿Y sabe usted hasta qué día llevó Pablo ese aguijón en su carne? Hasta el día que fue decapitado por causa de Cristo. Hasta el día que lo asesinaron por ser cristiano. Hasta ese día Pablo llevó el aguijón en su carne. Pero él estuvo dispuesto y él prefirió traer ese aguijón en su carne para no perder su alma, para que no se perdiera. Y con todo y el aguijón, y con todo y sus debilidades, y con todo y las persecuciones, las afrentas, los sufrimientos que él tenía, él dijo, prefiero todo esto en mi vida antes de dejar a mi Señor Jesucristo. Usted no tiene idea de cuánta gente he visto correr de aquí de la iglesia a regresarse al mundo. Por causa de que le fuera puesto un aguijón para protegerlo de sí mismo. Por causa de que empezó a tener sufrimientos por ser cristiano, por servir a Dios. ¿Sabe cuánta gente salió por esa puerta y jamás ha vuelto? Y no salió por esa puerta para irse a otra iglesia ni nada. Bueno, algunos sí, pero no duran 2-3 meses y luego se van al mundo otra vez. O andan de chapulines, de iglesia en iglesia. Así no es la cosa. ¿Y todo por qué? Porque Dios permitió esas debilidades. Dios permitió esos sufrimientos. Y Dios hasta permitió ese aguijón en la carne. Pero otros hermanos, a pesar de tener todo eso, le han dicho a Dios, Padre, no importa si por causa tuya, si por el cuidado tuyo, si nomás porque tú quieres que así yo lo tenga, que así esté, tú sabrás de qué me estás cuidando y tú sabrás por qué estás permitiendo estas cosas en mi vida. Y las acepto. Porque no hay nada que venga, hermano, que Dios no haya permitido. ¿O sí? Nada. Tenemos derecho de decirle, Señor, Padre, quita esto, sáname o arregla esta situación. Pero ahí es cuando tenemos que ir a lo que dice Santiago, pedirle sabiduría. No vaya a ser que estemos orando en contra de Dios mismo. ¿Sí sabe a qué me refiero con esto? Que Dios lo puso para cuidarte y tú estás ahí reprendiendo y
Ay, no acepto en mi vida esto. Y Dios diciendo, oye, pero pues ¿cómo? Padre, quítame esto. Y Dios gritándote, pero pues si yo te lo puse, yo te lo mandé, yo di autorización. ¿Para que tengas que depender de mí? Porque yo estoy viendo tu eternidad, estoy viendo la salvación eterna de tu alma, no estos años o estos momentos que estás viviendo tú ahorita. Porque el sufrimiento que hay en el infierno no se compara a lo que estás viviendo ahorita. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos queremos? ¿Cuántos quieren, hermanos? Y dicen, Señor, si tú así lo has permitido, así sea. Y tu gracia me es suficiente para mí. Hoy Dios te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Yo quisiera que oráramos. Y yo sé que muchos estamos o están pasando por momentos de desánimo, momentos de confusión, cansancio, problemas. Hay situaciones que realmente son un aguijón. Y te llevan a sentir un sufrimiento por seguir y servir a Dios. Te ha provocado problemas seguir a Cristo, entregarle tu vida a Cristo. Te está provocando problemas servir a Cristo. ¿Sabes qué te diría Pablo? Gózate. Porque esos problemas no vienen como consecuencia de tus pecados, sino vienen como consecuencia de que estás siendo fiel a Dios. Vienen como consecuencia de una protección que a lo mejor no la entiendes. Pues pídele sabiduría. Santiago dice, pídele sabiduría a Dios para entender esas pruebas que estás pasando. Pero si estás cansado, no hay nada mejor que venir delante de los pies del Señor y entregarle nuestras debilidades. Pedirle a Dios si Él quiere quitarnos el aguijón. Pero si no, también refrendar nuestro compromiso con Él y decirle, Padre, con todo y el aguijón, Señor, yo te voy a servir y no voy a dejar lo que he comenzado en ti. No me voy a ir para atrás, no voy a soltar el arado, Señor, que has puesto en mis manos. Que voy sufriendo, no importa el sufrimiento. Es más, me voy a gozar en ese sufrimiento, porque ahora entiendo que es por causa de ti. Si no, hermano, te presento la salida muy fácil. Deja a Cristo. Y esos sufrimientos se te van a acabar. Pero ¿sabes a cuál sufrimiento te vas a enfrentar dentro de años o meses? A un sufrimiento eterno por causa de haber dejado a Cristo. Cierra tus ojos. Aleluya. Mira, si estás sufriendo en tu vida por haber dejado a Cristo, si tu vida si tu relación con Dios se ha enfriado, ¿sí?, por causa de alejarte de su presencia, regresa a Él hoy. Regresa a Él, dijo el Señor Jesucristo, vengan a mí si están cansados. Tal vez llegó un cansancio a tu vida. Pero también Él dice para aquellos que están trabajados, aquellos que no han dejado a Cristo y que tienen un desgaste en su vida por causa de servirle a Él. Y sienten una carga ya de todo eso. Él dice, vengan a mí porque yo los voy a hacer descansar. Y es una promesa que tenemos. Llevar el yugo, hermano, que Él dice que ahí en el verso 29 de Mateo 11, dice, lleva mi yugo sobre
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Yo no sé si has llevado su yugo tal vez por algún tiempo, años, meses, no sé. Pero tal vez sí se ha desgastado tu vida a causa de llevar ese yugo, porque el yugo causa desgaste a nuestra carne. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesucristo está aquí. La presencia de Dios está en este lugar. Y sin importarlo lo pesado, lo duro de la situación que estés viviendo, Él es tu fortaleza. Sin importar lo débil que tú sepas que eres, o aunque no sepas, Él se va a perfeccionar y se va a glorificar. ¿Sabes por qué? Porque Él está buscando esas debilidades que tenemos para derramar su gracia y utilizar esas debilidades para la gloria de su nombre. Aleluya. Aleluya. El altar está abierto si alguien tiene que hablar algo con Dios. Si tú necesitas presentar tu vida delante de Dios y hablar con Él, puedes hacerlo, pasar aquí al altar y decir: Señor, aquí está mi vida. Mientras oramos, Padre, en este día, Señor, queremos presentar nuestras vidas a ti, entregarnos a ti. Rogarte, Señor, que tengas a bien, Padre, tocar el alma de aquel que está afligido, tocar el corazón, Señor, de aquel, Padre, que siente que ya no tiene fuerzas para seguir, de aquel que dice: yo ya no puedo más, no entiendo por qué vienen cosas a mi vida tan fuertes, pero me siento cansada. Voy a pedir a los músicos que, si no van a pasar al altar, si alguno va a pasar al altar, pase al altar o quédese orando donde tengan que orar, pero aquellos que no, vengan por favor a tocar la ofrenda. Sabes que Dios nunca te ha dejado, y lo más hermoso es que tenemos la promesa de que nunca nos va a dejar. Y yo no sé cuál sea el aguijón de tu carne, no sé cómo se llame, si sea una persona o una situación, una enfermedad, no sé. Tampoco sé tus debilidades, ni quiero saberlas, pero sí te digo que si Dios ha permitido ese aguijón en tu vida, es para cuidarte, y muy probablemente de que no entre orgullo en nuestros corazones, de que padecemos, de que sufrimos por causa de Cristo. Eso va a ser, hermanos, hasta el último día, hasta el último respiro que dé este cuerpo. Pero promesa tenemos de no ser abandonados por aquel que nos llamó. Promesa tenemos de estar escondidos en el hueco de su mano, de que si habitamos bajo la sombra del Altísimo, vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. Promesa tenemos, y Dios no es hombre para que mienta, ni se arrepiente de lo que Él ha hablado. Así que lo que Él te dice, lo que Él te ha dicho, lo que Él te ha hablado, el Señor lo va a cumplir. Como el siervo brama por las aguas, mi fortaleza eres tú en
en re. ¿Por qué no levantamos una oración y cantamos esto al Padre? Reconociendo que hay áreas en nuestra vida que nos sentimos secos. Levantamos nuestras manos al Señor y entonamos esta oración de todo corazón, desde lo profundo del alma, y le decimos: como el cielo brama por las aguas, así yo te anhelo a ti. Solo deseo siempre tener una vez más como el cielo. Sé que soy muy débil, pero las entrego a ti y úsalas para tu gloria, Padre, mis debilidades. Oh, barra ya aquí, vacía, canta la vacía. Una vez más, como el siervo.
adoraré siempre. ¿Te sabes con mis labios y mi vida? Con mis labios. Con mis labios y mi vida. Dile esto al Señor. Con mis labios y mi vida te alabo. Sin importar, Señor, lo que venga, sin importar lo que suframos, sin importar lo que nos digan, Señor, vamos a, con nuestros labios y nuestra vida, Señor, a alabarte. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a alabar siempre con tus labios y tu vida? Porque nuestra vida y nuestra boca te alabaremos, Señor, porque nadie ha sido tan hermoso para nosotros como tú, Señor. Con mis labios porque te lo debemos a ti, no a ningún hombre, sino solamente a ti, porque solo tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú, aleluya, nadie como tú, Señor, nadie como tú, Señor, precioso para mí, precioso para mí, porque tú, aleluya, te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor. A ti la gloria, a ti Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti, Señor, levantamos alabanza, a ti levantamos adoración, porque nadie ha sido, Señor, tan hermoso en nuestra vida como tú. De nadie, Señor, hemos esperado lo que de ti hemos recibido. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos, nuestra vida delante de ti, Padre, y presentamos y
te decimos que aquí está, Señor, nuestras vidas. Aquí está la iglesia, Señor, Nueva Esperanza. Se presenta, nos presentamos delante de ti, Padre. Cada familia, cada persona, Señor, sea bendecida por ti, mi Dios, por siempre, Padre. Y a ti damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra por siempre, porque solamente Él la merece. El dador, el autor de la gracia, que es el Señor Jesucristo. Tu nombre es exaltado, Señor, por siempre y siempre. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Pueden tomar su lugar, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Levanta tus manos al cielo. Padre, en este día, Señor, te damos gracias por tu amor, misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y porque en medio de todo siempre podremos levantar nuestras manos, nuestra voz, Señor, nuestra alma, y alabar tu nombre y gozarnos en tu presencia. Y nada ni nadie, Señor, se puede levantar en contra de eso. Porque tú cambias nuestra tristeza y nuestras debilidades, Señor, en fortalezas. Tu gracia, Señor, es derramada en cada corazón y en cada vida, Padre. Y hoy te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y los que están a la distancia también, Señor, enviamos tu bendición, Padre, a sus hogares, a sus vidas, Señor. En medio de toda situación se ha manifestado tu poder, Dios, se ha manifestado tu gracia, Señor, y lo saques, Señor, por en medio, Dios, de esos problemas, de esas situaciones que están viviendo, Padre. Hoy te damos gracias porque tu palabra así lo dice y nosotros lo creemos. En el nombre de Cristo Jesús, a ti toda la gloria. Quédate en este lugar, Señor. Cuida aquí el templo, pero ve con cada uno de nosotros, Señor. Y encomendamos nuestra vida a ti, Señor, esta semana, Padre. Todo, Señor, sea para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y dice este canto, vamos a alabar al Señor. ¿Con qué? Así que alábale. Y dice, vamos a alabar al Señor. ¿Con qué? Con pandero y danza. Vamos a alabar al Señor. Con pandero y danza. En la tierra se canta y hasta el cielo se oye. En la tierra se canta, para el mundo se oye. Así, así, así se alaba. ¿Cómo se alaba? Así, así, así se alaba. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos. Así se alaba a Dios. Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita. Así se alaba. Ahora para el otro lado, y ahora para el otro lado, y ahora para el otro lado, y ahora para el otro lado. Así se alaba a Dios. Y vamos a alabar al Señor.
excelente semana. Que sea de bendición, que sea de gozo. Amén. Gloria al Señor.